El tema en que vamos a trabajar es el denominado identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas son una igualdad que se establece. Esas igualdades simplemente lo que tenemos que hacer es conocerlas y aprendérnoslas de memoria. Entonces, la primera es la que llamamos una identidad pitagórica. ¿Por qué pitagórica? Porque decimos que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. O en su defecto, si yo la despejara, coseno al cuadrado es igual a 1 menos seno al cuadrado. Seno al cuadrado menos es igual a 1 menos coseno al cuadrado. También, para yo establecer esta igualdad que seno y coseno sean iguales, tiene que ser con ángulos diferentes. Coseno, seno, siempre y cuando los ángulos sean diferentes. Y tener en cuenta que la tangente nunca entra en relación. O sea, que si a mí me salieran con que seno de cita es igual a tangente de cita, eso no es cierto. Ahora, eso sería una observación falsa. Estas en su mayoría van a ser de las que nos dicen primera, segunda. Ejemplo, tangente de cita es coseno sobre seno. Es a ver si yo me las aprendí de memoria y digo, no, esto es falso. Y la pregunta es, ¿cuáles de ellas son verdaderas? Solo la primera, solo la segunda, en este caso, ninguna. En este ejemplo, ninguna. También debo manejar que si a usted le dan 90 y aparece donde va el ángulo 90 menos el ángulo, ¿a qué equivale eso? A coseno del ángulo. Y si tuviera 90 menos el ángulo de coseno, ¿a qué equivale? A su complemento. Y el complemento es seno. Y repito, la única manera en que aparezca tangente es para yo determinar que es seno sobre coseno. Solamente para eso. Para decir que tangente es seno sobre coseno. Vean que acá los ángulos tienen que ser los mismos, pero cuando estamos hablando de seno y coseno, los ángulos deben ser diferentes. Si a mí me dijeran seno de cita es igual a coseno de cita, ese decimos que es falso. ¿Por qué falso? Porque los ángulos están siendo el mismo. Si fueran diferentes, si los ángulos fueran diferentes, sí sería cierto, pero en este caso no por ser los mismos. Vamos a ver un par de ejemplos donde se utiliza. Vamos a ver las aplicaciones de las identidades trigonométricas. Aquí nos dice que si tangente de 40 es igual a seno 40 coseno 40. O sea, tenemos que saber de memoria y vamos a fijarnos. Vamos a fijarnos, aquí nos está diciendo que tangente de beta es seno sobre coseno del mismo ángulo y todos tienen el mismo ángulo en común. Eso quiere decir que esta primera es verdadera. Vamos a ver la otra. La otra nos dice seno al cuadrado de 40 más coseno al cuadrado de 50 es 1. Notamos que aquí los ángulos son diferentes. Vamos a ver la igualdad. Bueno, la identidad o igualdad que nos dice. Nos dice que seno al cuadrado más coseno al cuadrado son iguales a 1 siempre y cuando el ángulo sea el mismo. Por lo tanto,
la que tenemos en este caso, la segunda es falsa. ¿Ok? Es falsa. ¿Cuáles son verdaderas? Solo la primera. Veamos la segunda. Dice que tangente a 60 es A sobre B. ¿Ok? A sobre B. Entonces, tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto es B. Ya aquí ya no sirvió. ¿Ok? La otra dice que seno de 60 es igual a coseno, perdón, seno de 30 es igual a coseno de 30. ¿Qué es lo que dice la definición? La definición nos dice que para que seno y coseno sean iguales, los ángulos deben ser diferentes. Por lo tanto, esta también es falsa. Falsa y falsa, como algunos. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son verdaderas? Ninguna. Y veamos esta otra. Voy a agrandarla un poquito aquí para que sea más bonita. Acá nos dice, seno es igual a cos, seno es igual a seno. ¿Es cierto o no es cierto? Eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque no hay igualdad entre seno y seno. Seno sería igual a coseno, pero este no es el caso. Entonces, esto es falso. Y ahora dice que coseno al cuadrado es igual a 1 menos seno al cuadrado. Tienen el mismo ángulo. Yo me las tengo que recitar de memoria, entonces me voy a ir a ver. Coseno al cuadrado es igual a 1 menos seno al cuadrado del mismo ángulo. Por lo tanto, la segunda sí es verdadera. Y esos son el tipo de preguntas. Es solo una pregunta en el examen. Esta pregunta es la número 19. Solo una. Pero vean que es 2 por 1. ¿Por qué? Porque me están haciendo 2 preguntas y me la valen por un ítem. Vean que todas tienen el mismo formato. 2 son 2 por 1 y está en la número 19.